Hola, bienvenidos. Ahora comienzo imitando la entrada de un gran youtuber, Darin McNabb, porque siempre me ha parecido muy imaginativo la manera en cómo comienza sus videos. Así que vaya este homenaje a esa buenísima actuación. Espero que la mía no salga tan mal. En esta ocasión quiero hablar de unos libros muy conocidos, de una serie de libros. Es una serie, la serie de compendios Chaum, de Daniel Chaum, publicados por la editorial McGraw-Hill, y que en algunas ocasiones uno puede desdeñar porque parecen ser esos simples compendios en los que aparecen fórmulas, resúmenes y parece que no hay mucha teoría que ver. Sin embargo, al ir leyendo este tipo de libros durante mucho tiempo, uno llega a apreciarlos porque combinan en algunos casos la teoría con un montón de problemas resueltos. Ver cómo se resuelven los problemas siempre es una buena estrategia de enseñanza, mostrarle a los alumnos cómo se resuelve un problema, cómo se representan mediante estructuras matemáticas cierto conjunto de conceptos que parecerían ser difíciles de comprender y que cuando ya tenemos su representación matemática, ahora la dificultad es cómo la echamos a andar, cómo empezamos a pensar con ayuda de los símbolos matemáticos y con esto nos daremos cuenta muy pronto que la gran utilidad de las matemáticas podemos manipular esos símbolos de una manera un poco diferente a cómo manipulamos las palabras. Entonces quiero comenzar con unos libros que van a parecer redundantes, pero que no lo son y de hecho tratan temas muy importantes. Voy a comenzar con el de dinámica de los fluidos de William Hughes. Dinámica de los fluidos de William Hughes, dinámica de los fluidos, teoría y 100 problemas resueltos. 100 problemas resueltos de dinámica de fluidos. La parte importante de estos compendios para muchos son los problemas resueltos. Sin embargo, debemos recordar que si no nos sabemos las definiciones no podemos demostrar y tampoco podemos calcular, no sabemos qué estamos calculando, no sabemos a dónde queremos ir con esos cálculos y cuando llegamos al final de ellos tampoco sabemos qué hacer. Mucho de aquello en lo que consiste la matemática es en saber interpretar los cálculos a los que llegamos. Hay una muy buena frase de Wittgenstein, me parece que es de Wittgenstein, en un diálogo con Schlick, en un libro que se llama Ludwig Wittgenstein y el Círculo de Viena, compilado por Friedrich Weissmann, en donde Wittgenstein le pregunta a Moritz Schlick, le pregunta, tras todos estos cálculos, ¿este resultado a quién le podría interesar? Y Schlick le responde, bueno, a nadie. Y Ludwig Wittgenstein contesta, replica, no, se equivoca, señor. Los cálculos, los resultados de los cálculos interesan a todo matemático. Mira, aquí salió esto, aquí salió lo otro, y ciertamente, teniendo los cálculos ya hechos, podemos darnos cuenta si podemos demostrar o no un teorema. No bastan las definiciones, también son importantes los cálculos. Este libro de dinámica de los fluidos es algo más que un compendio y por eso los pongo, los pregono en este instante, porque sí traen algo que leer y esto basta con ver la tabla de materias, estática de fluidos, movimientos matemáticos del movimiento fluido, modelos matemáticos del movimiento fluido, análisis dimensional y similitud, flujo en capa límite y flujo en tuberías y ductos. Ya que introduzca el concepto de capa límite es algo muy importante, es una idea desarrollada por Ludwig Brandt y se ha vuelto, digamos, uno de los métodos más poderosos para resolver problemas de flujo de fluidos viscosos mediante la aproximación de Navier-Stokes y también en otro tipo de problemas. Eh, Flujo turbulento, flujo compresible bidimensional, flujo de capa límite hipersónica, magnetohidrodinámica y fluidos no newtonianos. Eh, Trae una introducción bastante larga en donde incluso hace muchísimas más observaciones que en los muchos textos de mecánica de fluidos de nivel ingenieril y este también incluye métodos matemáticos que ya no son tan elementales. Por ejemplo, en modelos matemáticos del movimiento fluido, por supuesto, va a escribir las ecuaciones de
las ecuaciones para los medios continuos, de las cuales las ecuaciones de los fluidos son un caso particular. Nosotros escribimos las ecuaciones para los medios continuos, que es el siguiente libro que les voy a pregonar, las ecuaciones para los medios continuos. Mecánica del medio continuo, es del autor William, ahí dice, George Masse, George E. Masse, George E. Masse, creo que no se alcanza a ver, pero ese es el autor, acá lo pongo, acá sí se va a alcanzar a ver. George E. Masse, PhD, ese es no, bueno, falta esa página. Y eso pasa por comprarlos de segunda. Bueno, entonces aquí también vamos a encontrar nuevamente, bueno, una discusión muy interesante de lo que son las ecuaciones de los medios continuos, las relaciones de tensión y deformación en un medio continuo. Ustedes recordarán que cuando hacemos el análisis de un medio continuo, hemos de capturar siempre dos partes muy importantes. La parte de aquello que afecta al medio continuo y el efecto que tiene esa fuerza sobre el medio continuo, es decir, la deformación. La fuerza provocará la tensión y el medio continuo responderá con una deformación. Por eso siempre hay relaciones tensión-deformación. Las fuerzas expresadas adecuadamente por unidad de volumen nos van a dar el tensor de tensiones y la respuesta del medio va a venir codificada en el tensor de deformaciones. Y las relaciones entre estos son las famosas, en su primera aproximación, las relaciones de Hooke, que modelan un sólido hookeano. Hay algo que siempre me ha parecido una deducción auténticamente falaz. Pienso yo que es falaz, pero sería cuestión de detenerse un poco a pensar en ello. Miren, una vez que ustedes escriben las ecuaciones del medio continuo, aquí se las voy a, bueno, nos enseña primero cálculo vectorial, tensores, es lo que viene en los fundamentos matemáticos, tensores, representaciones matriciales de los tensores, campos tensoriales, integrales curvilíneas, por supuesto esto viene en los fundamentos matemáticos. Después de los fundamentos matemáticos, que es una sección que ocupa 50 páginas, viene el análisis de tensiones, que lo debemos de pasar. Les digo, esto es lo primero, el análisis de tensiones, luego vendrá el análisis de las deformaciones, por supuesto, capítulo 3, análisis de deformaciones, descripciones lagrangiana y euleriana y todo ese tipo de cosas. Y finalmente viene la idea de movimiento y flujo, ya cuando expresamos las relaciones entre deformaciones y tensiones en las ecuaciones constitutivas, de la cual la ley de Hooke es una de estas, nos va a describir lo que es el movimiento y el flujo. Y finalmente, las leyes fundamentales de la mecánica del medio continuo. Leyes fundamentales de la mecánica del medio continuo. En preparatoria se ve un poco de esto a nivel muy elemental, pero cuando ya se vea a nivel universitario, pues obviamente las matemáticas y la exigencia es un poco superior. Entonces, miren, las leyes fundamentales de la mecánica del medio continuo son otra cosa que las ecuaciones de Newton escritas precisamente para el medio continuo. A ver, ¿dónde están? Aquí están, por aquí están. Y luego vienen las ecuaciones constitutivas, las ecuaciones, etcétera, etcétera, varias ecuaciones. Pero vamos a la cosa curiosa que les quiero platicar. Una vez establecidas las ecuaciones para el medio continuo, hay un libro, el que está en el curso de física teórica de Arnold Sommerfeld, el que se refiere precisamente a la elasticidad, a la mecánica del medio continuo. Viene un modelo del éter. El éter lo suponemos un medio continuo. Supongamos que el espacio, el universo está lleno de un fluido al que llamamos éter. Como es un medio continuo, lo podemos describir con ayuda de las relaciones de tensión y deformación. Las fuerzas que van a actuar sobre el éter luminífero, el éter donde se va a propagar el campo electromagnético, son por supuesto los campos eléctrico y magnético. El campo electromagnético es aquella agencia que va a generar las deformaciones del éter. Y el éter, por supuesto, va a estar descritos, sus diferentes tensiones van a estar, sus deformaciones van a estar descritas por el tensor de deformaciones de Maxwell. Entonces, parece evidente
que uno puede llegar rápidamente a una relación entre las ecuaciones de Newton que describen un medio continuo y las ecuaciones de Maxwell que describen el movimiento de los campos en el éter. Y efectivamente, en el libro de Sommerfeld, para el caso de los campos sin fuentes, Sommerfeld logra, a partir de un modelo mecánico del éter, logra escribir las ecuaciones de Maxwell a partir de un modelo mecánico del éter. Nosotros damos por supuesto que el éter que está alrededor de nosotros es descrito por esas ecuaciones, las ecuaciones de Newton, y que esas ecuaciones de Newton a final de cuentas han de ser de alguna manera las ecuaciones de Maxwell. Tras unas ciertas identificaciones de parámetros, tras ciertas analogías, Sommerfeld realmente logra escribir esas ecuaciones de Maxwell. Ahora bien, aquí viene lo interesante. Todos esos modelos mecánicos del éter están descontinuados desde el momento mismo en que Einstein vuelve al éter algo irrelevante para la física. No que demuestre que no existe, aunque la comprobación experimental parece que nos dice que no existe, pero supongamos que no estuviera ese experimento, se estaría buscando. Pero Einstein nos muestra que no necesitamos el éter. Todos los modelos mecánicos del éter se vuelven superfluos. Sin embargo, vamos nuevamente a ese modelo mecánico. Ya les dije, pasamos del modelo mecánico de la idea de aplicar las ecuaciones de Newton al éter, encontramos las ecuaciones de Maxwell como no podía ser de otra manera, y las ecuaciones de Maxwell las podemos escribir, grandiosamente, las ecuaciones de Maxwell las podemos escribir en la forma de la ecuación de Dirac, con un cierto homomorfismo muy fácil. Agarramos el famoso vector de Pauli, que está hecho con matricitas, sacamos el producto interior del vector de Pauli con las ecuaciones de Maxwell y voilà, unas cuantas identificaciones y tenemos la ecuación de Dirac, que es la ecuación relativista, mecanocuántica relativista. ¿Significa esto entonces que del modelo mecánico del éter podemos pasar rápidamente a la ecuación relativista mecanocuántica de Dirac? ¿Dónde está la falacia? Bien, esto es como que para pensarlo un momento. Aquí está el libro donde pueden encontrar eso. Obviamente, teniendo las ecuaciones, uno debe de tener cierta capacidad de saber para qué va a usarlas. A veces basta con, como les digo, tener esa idea. El éter es un medio continuo, entonces pues debe de satisfacer las ecuaciones de Newton a final de cuentas, donde la fuerza que lo va a manipular, que lo va a deformar al éter es el campo electromagnético. Bien, vamos a uno ahora que he platicado mucho de geometría diferencial debido a los planes y programas de estudios del obradorismo. Aquí les recomiendo este libro, Geometría Diferencial, de Lipschutz, 500 problemas resueltos. Seymour Lipschutz, a ver si se alcanza a ver. Martin Lipschutz, Martin Lipschutz. Martin Lipschutz, hay otro Seymour Lipschutz de esta misma serie, Chaum. Bien, geometría diferencial de la serie Chaum. ¿Qué es la geometría diferencial? Es la geometría euclídea deformada. Lo podemos decir así cuando no hemos generalizado todo. Es la geometría euclídea deformada. ¿Qué quiere decir la geometría euclídea deformada? Los elementos básicos de la geometría euclídea son punto, recta, línea recta y plano. Punto, línea recta y plano. Todos los axiomas, todos los grupos de axiomas de Hilbert y demás van a ser axiomas referidos a las relaciones entre punto, línea y plano. Bien, cuando introducimos la idea de correspondencia entre conjuntos, nosotros podemos al punto transformarlo en un punto. A la línea recta, transformarla en una línea curva. ¿Cómo se hace eso en la geometría diferencial? Agarramos un pequeño intervalo de la recta real, agarramos un pequeño intervalo de la recta real que va a ser nuestro parámetro y lo mapeamos a R2 o R3. Entonces nuestra recta, el pequeño segmento de recta, se transforma en una recta, ya no recta, en una línea curva. Eso es lo que se hace. Y lo mismo pasa con las superficies. Las superficies son un cuadrito, tomamos un cuadrito en R2, y con ayuda de un mapeo lo llevamos al espacio y ya no es un plano, ya no es un cuadrito, es un cuadrito deformado, con curvatura. Eso se llama una inmersión, eso se llama una serie de inmersiones. Estamos metiendo el punto, la recta y el plano en R2, por ejemplo, o R3,
y estamos generando ya no una recta, sino una línea recta, sino una línea curva, ya no un plano, sino una superficie. Y una vez que tenemos esto, que son representaciones locales, y nos damos cuenta que no podemos realmente cubrir todo el rango que quisiéramos, en ocasiones las parametrizaciones que utilizamos, los mapeos que utilizamos no cubren todo el rango que quisiéramos, su imagen no es toda la figura, entonces introducimos la idea de carta local, y de la idea de cartas locales vamos a encontrar la idea de variedad, las transformaciones de coordenadas entre las diferentes cartas locales. Eso lo bueno es que ya se ve en primero de primaria. Todo eso. Ya subieron todas las escaleras de conjuntos abstractos. ¿Qué es la escalera de Porfirio? Preguntaba alguien. La escalera de Porfirio es una imagen de cómo vamos de los conceptos menos abstractos, que los conceptos menos abstractos son precisamente los que no son conceptos, los individuos que vemos aquí con nuestros sentidos, y de los cuales solamente vemos un aspecto. Si nosotros tomamos este libro, obviamente no lo vemos todo, vemos un aspecto del libro. El libro, podemos decir, es el resultado de la inducción que hacemos de todos los aspectos, por decir algo. Si quitamos esos aspectos, y quitamos propiedades, y quitamos el color o algunas cosas, vamos teniendo una imagen abstracta del libro. Porque el concepto del libro abstracto no tiene color. Los que tienen colores son los libros concretos, que son menos abstractos que el concepto del libro. Eso es ir subiendo por la escalera de Porfirio, que los conceptos sean cada vez más abstractos. Junto a este de la serie Chaum, les recomiendo este otro, que a mí se me hizo muy bueno, lo encontré una vez en un lotecito, que me vendieron de un cartógrafo que vivía por aquí. Bueno, no en esta calle, en otra calle por allá más abajo. Vivía un cartógrafo que tenía muchos libros de este estilo, cartografía y cosas de esas, y de figura de la Tierra. Por eso me surgió mucho la curiosidad por la figura de la Tierra. Y entre esos libros venía este, se llama Proyecciones conformes en geodesia y cartografía. Proyecciones conformes en geodesia y cartografía. La Tierra es un esferoide, y para representarlo sobre un plano tenemos ya un problema. La Tierra es un esferoide y hay que representarla sobre un plano. Ese es uno de los problemas fundamentales de la geometría, y que viene casi al final siempre de todos los libros, lo que son la aplicación de una superficie en otra. Este libro trata de eso, proyecciones conformes o aplicaciones conformes en geodesia y cartografía. ¿Qué es que sea una aplicación conforme? Es muy importante en la cartografía porque es la que conserva los ángulos entre las líneas coordenadas. Los ángulos entre las líneas coordenadas. Voy a recomendar el último, el que más me gusta, que es un libro, pero muy, muy bueno, sin reservas les digo que es muy bueno. La dinámica de Lagrange, teoría y 275 problemas resueltos. Dinámica de Lagrange, de Darea Wells. Darea.wells. Dinámica de Lagrange. Donde lo vean, no dejen de comprarlo. Es superior a muchos de los que he presentado aquí. Superior. Porque presenta una cantidad enorme de problemas en donde nos damos una idea de la gran capacidad que tiene la dinámica de Lagrange. Una cosa es que Mario Bunge nos diga que el formalismo lagrangiano es un formalismo ontológico por su nivel de abstracción, y otra cosa es que lo veamos en la acción, el formalismo de Lagrange. Lo único que se le puede poner de objeción a este libro es que no pasa de poner ejemplos de la mecánica y de la electricidad. Muchos, muy variados, pero la dinámica de Lagrange tiene un rango superior de aplicabilidad, como en algún libro que puse por aquí cuando hablaba de ontología y Mario Bunge y no sé qué, de un inglés, un librito que trae muchas más aplicaciones en muchos campos. Pero este es, sin reservas, uno de los mejores de la serie Chaum, la dinámica de Lagrange, por la gran cantidad de problemas y la gran variedad de métodos que tiene para resolver esos problemas. Disfruten sus lecturas.